Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, sobre todo bienvenidas, que sois mayoría abrumadora. Gracias por venir aquí, por estar otra vez aquí reunidas en torno al aula cultural de Hermandades del Trabajo en Madrid. Yo suelo dar más conferencias online, o sea, grabadas, pero este año pues me apetecía, porque me parece interesante también el calor del público y poder charlar, comentar, si es que da tiempo, porque en realidad luego nunca da mucho tiempo, ¿no? Lo primero que quería plantear es ¿por qué vamos a hablar hoy de Sor Juana, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, a mí es un personaje que me ha encandilado, me ha fascinado. Realmente yo en la carrera, tengo aquí compañeras mías de la carrera, yo no sé si alguna vez la mencionaron, pero jamás la hemos estudiado en filología hispánica. Yo no he leído nunca nada de ella, vamos, era un personaje que no existía. Y de un tiempo a esta parte es verdad que se está hablando mucho de Sor Juana Inés. No sé qué pasa, es como, no sé, yo me encuentro continuamente en internet un montón de artículos, de repente me saltan artículos sobre ella. Luego me enteré, ya a medio terminar de preparar la conferencia, me enteré de que había habido una serie, se había rodado una serie en México en el año 18, antes de creo que 18-19, sobre la vida de Sor Juana. Y claro, me la vi y he sacado fotogramas de la serie que están muy bien. Ahora está en Netflix, la hicieron en Canal 11 mexicano, ahora está en Netflix. Bueno, lleva tiempo y la verdad que me ha inspirado sobre todo porque me ha ayudado a coger algunos fotogramas, ¿no? Y ya digo, ¿por qué? La primera pregunta, ¿por qué hablar hoy de Sor Juana, ¿no? Pues lo primero de todo es porque fue una mujer absolutamente excepcional por su inteligencia, su curiosidad, su pasión por el conocimiento en todos los ámbitos. O sea, era una mujer curiosa desde niña por cualquier saber. No solamente estamos hablando de literatura, sino de cualquier tipo de saber que existía en la época. Lo segundo, por su excepcional calidad literaria. O sea, es que encima es buena escritora. Está considerada la mayor figura en el ámbito literario hispanoamericano del siglo XVII. Abordó casi todos los géneros literarios. Se la conoce por su poesía, pero no solo escribió poesía de tipo palaciego, escribió también para las catedrales de Puebla y de México, poesía religiosa, villancicos, escribió un poema metafísico absolutamente raro, inusual en la época, es una excepción. Escribió un texto teológico con unas fundamentaciones y unas argumentaciones espectaculares, la verdad. Escribió mucho teatro para el virreinato, escribió comedias, escribió autos sacramentales que la hicieron muy, muy famosa en la época. Y, en fin, prácticamente, e incluso lo último que escribió, que fue la respuesta a Sor Filotea, de la que hablaremos, es un texto que es en gran parte autobiográfico, y también es insólito porque no tenemos en la época ninguna autobiografía de una mujer. Y, por supuesto, es famosa por su lucha y su valor al defender el derecho de las mujeres a el estudio y a los saberes, ¿no? En esa época, acordaos que los saberes estaban reservados a los hombres, que las mujeres no podían ir a la universidad. Y hay un refrán además mexicano que a mí me gusta decir en algunas conferencias que tienen que ver con mujeres cultas, que dice así como: mujer que sabe latín y encuentra marido y tiene buen fin. Que era uno de los refranes que viene al pelo para hablar de... Bueno, la primera mujer en la Academia Estadounidense que hizo una tesis doctoral, que ahora os enseñaré, sobre la literatura y la historia de Sor Juana Inés, fue Dorothy Jones, que fue la primera mujer que hizo una tesis doctoral sobre Sor Juana, y además es la primera que considera a Sor Juana Inés la iniciadora del movimiento feminista, 200 años antes de la sufragista estadounidense Susan B. Anthony. Si por feminista se entiende una mujer que reivindica sus derechos, consciente de las condiciones de inferioridad que sufre su sexo respecto del otro. Según esa definición,
Dorothy Jones la considera feminista, igual que su discípula, que también siguió investigando en la misma línea, ¿no? Dice Dorothy Jones: desde su más tierna infancia en Nepantla, no se había sentido satisfecha con el papel de la mujer. Cada impulso de su ser le había llevado a tratar de escapar de las limitaciones de su sexo y su entorno. Se había fijado un objetivo de rol intelectual que la sacaría de la posición inferior ocupada por las mujeres de su tiempo. Bueno, brevemente, muy brevemente, porque no me quiero extender en esto, quiero mostraros algunos de los estudios sobre Sor Juana. Hubo una primera biografía de Sor Juana Inés que la hizo un contemporáneo de ella, el padre Diego Calleja, en 1700, que es como de la que parte un poco toda la biografía de Sor Juana, pero hubo un vacío ahí en los siglos XVII y XVIII, perdón, XVIII y XIX, que ya sabéis que todo lo que era la poesía barroca y la lírica barroca, todo era como que no, a los ilustrados no les interesaba, y fue Amado Nervo el que en 1910 escribió Juana de Asbaje para las mujeres todas de su país y su raza, y ya a partir de ahí empezaron a hacerse un montón de investigaciones, tesis doctorales. Ya digo, la primera, la de Dorothy Jones, que por supuesto no está traducida, ni siquiera tengo la portada porque no existe, solamente es la referencia, y su discípula, que era Georgina Salva de Ribes, que también murió hace no mucho, que también ha seguido con las mismas tesis de su maestra, de Dorothy Jones. Bueno, hay muchos libros que no voy a mencionar, pero muchísimos. La bibliografía de Sor Juana Inés es increíble. Y solamente quiero ya terminar con, para mí, el libro clave, que es el de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, que es un ensayo completísimo, que habla del contexto histórico, analiza la vida, la obra. Bueno, yo lo he leído con muchísimo gusto porque he aprendido mucho. Y también no quiero dejar de mencionar un libro precioso que también por casualidad cayó en mis manos, que es La Sor Juana Inés de la Cruz de Clara Campoamor, que está publicada bastante antes que el de Octavio Paz. Está publicada en Argentina en el año 40 y 44, aunque en España se publicó después. Bueno, y ya con esto que sepáis que hay muchísimas publicaciones, muchas tesis doctorales, y todas las ediciones de todas sus obras, que son muchas. Bueno, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, ahora explicaré un poco la genealogía, nació en San Miguel de Pantla, México. Ahí siempre sigue habiendo dudas si en 1648 o 1651, porque hay una serie de documentos, de bautizos, y que no está claro, pero da lo mismo porque son unos años de poca diferencia, y sí que murió en Ciudad de México en el año 1695. Y tenéis una imagen de Sor Juanita de chiquita. Y ella decía que en el siglo me llamaba Juana Ramírez de Asbaje, es decir, anteponía el apellido de la madre al del padre, y ahora veremos por qué. Bueno, una pizquísima de lo que es el contexto del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España, ya sabéis que fue todo ese territorio integrante del Imperio Español, que es originado tras la caída de México por la caída de Tenochtitlán, que era el nombre de México, por Hernán Cortés en 1535, y que, como veis, se extendía pues no solamente por México, Centroamérica, el Caribe, sino por un montón de países que ahora mismo son Estados Unidos y las Islas Filipinas. Luego estaba el otro virreinato, que era el Virreinato de Perú, que estaba muy alejado, ¿no? Y un poquito así, muy poco, sobre el tema del contexto social, la pirámide social, que es muy curiosa, la pirámide social de la época. En esa pirámide, por supuesto, arriba estaban los peninsulares, que eran los españoles, casi todos eran del funcionariado de la corte, o eran nobles, aristócratas, que eran la cúspide, que vivían muy bien. Luego los criollos, que eran hijos de españoles. Luego hay una mezcla ahí tremenda de mestizos, o que llamaban las castas, que es muy divertido, todas las mezclas que había de todo tipo, ¿no? Hay un cuadro famosísimo que el otro día lo estuve mirando y me reí muchísimo de todos los nombres que tenían esas mezclas, que tenían unos nombres rarísimos, de indio con negro, indio con criollo, indio con mestizo, bueno, increíble. Y luego estaban, por supuesto, los indígenas, y lo más abajo de todo, los esclavos, los negros, que eran los que siempre eran peor parados. Como veis en el cuadro genealógico, Juana Inés es la hija segunda de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, un capitán español, y Isabel Ramírez de Santillana, que era hija de Pedro Ramírez de Santillana y Beatriz Ramírez Rendón, que eran
oriundos de Sanlúcar de Barrameda. Se fueron allí a México. Y estos dos, ni luego ya veréis el siguiente compañero de Isabel Ramírez de Santillana, no se casaron. Es decir, todos los hijos eran hijos bastardos, eran hijos, como se dice en la partida de bautismo, hija de la Iglesia. Era hija de la Iglesia, que es hija ilegítima, hija de matrimonio, o sea, de dos parejas que no se han casado. Y esa condición la lleva Juana Inés toda la vida, el hecho de haber sido hija bastarda. Ella tenía otras dos hermanas con su madre, y luego posteriormente la madre se juntó con el capitán Diego Ruiz Lozano, con el que tuvo otros 3 hijos. Resulta curioso, a lo mejor resulta curioso el hecho de que curioso que no estuviera casada, ¿no? O sea, bueno, pues Octavio Paz atribuye esta liberalidad a la laxitud de la moral sexual que había en la colonia. Dice, en Nueva España y en el final del barroco, las costumbres licenciosas no eran tan graves como las disidencias religiosas, que allí estaba la Inquisición, sobre todo preocupada por el tema de las disidencias religiosas, ¿no? Y luego además dice que todas las mujeres de esta familia, que eran unas mujeres de una fortaleza y una independencia y una entereza y una energía fuera de lo común. De hecho, la madre, que era analfabeta, llevaba la hacienda que era del padre, o que había heredado del padre, arrendada, y llevaba las cuentas, o sea, era una mujer que llevaba perfectamente toda la hacienda y no sabía leer ni escribir. Y entonces dice Octavio Paz, en esta familia de varonas, Juana Inés no fue una excepción. En cuanto a la infancia de ella, bueno, pues el abuelo tenía arrendadas dos haciendas donde nació, y luego está otra de Panoayán, y casi todo lo que sabemos de la infancia de Sor Juana es a través de Diego Calleja, del biógrafo, y luego del texto del que os he hablado, que es la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Ella era criolla, el abuelo materno era un hacendado, no pobre, pero tampoco rico, pero tenía arrendadas 2 haciendas a la iglesia. Mirad qué maravilla de hacienda, ¿no? Todavía está ahí y se visita, ¿no? Y en ella Juana Inés creció y se desarrolló su pasión intelectual, ¿no? Dice, en uno de sus textos biográficos, dice, desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Bueno, esta es una idea que ella repite, y vais a ver que lo repite a lo largo de su vida, porque la constante va a ser que los hombres le van a decir, oye tú, deja ya de tanto estudio y tantas letras profanas, que eres monjita, que te tienes que dejar, que te tienes que dedicar a la religión. Y ella se dedicaba, a veréis cuando se mete monja, ella se dedica a la religión, lo que pasa que su pasión absoluta es el saber, el estudio y el poder, y el escribir, ¿no? Bueno, el abuelo tenía una biblioteca, y parece ser que fue el abuelo como el mentor de ella, ¿no? El que allí ella leyó todo lo que caía en sus manos, clásico, sobre todo mucha literatura clásica, y además cuenta una anécdota, que es que hay muchas anécdotas de ella que las cuenta ella misma en esta obra autobiográfica, que cuando tenía 3 años acompañaba a su hermana a una maestra que la enseñaba a leer, a la hermana, y entonces ella, que estaba obsesionada con aprender a leer, una cosa que creo que ha ocurrido en otras escritoras, le mintió a la maestra y le dijo que es que la madre quería que también le enseñara a leer a ella, ¿no? Entonces la enseñó a leer con 3 años. Y cuando la madre se enteró de toda esta movida, la niña ya sabía leer. Ya había pasado todo y ya la niña sabía leer. Y bueno, cuenta muchas anécdotas, que no comía queso porque había escuchado que el queso embrutecía la mente, entonces dejaba de comer queso. Bueno, hay muchas anécdotas que cuenta ella misma de su infancia. Y bueno, a los 7 años se entera de que en México hay universidades, y entonces se empeña, a la madre le dice que ella quiere ir, que la vista de hombre, que ella quiere ir a la universidad, que no podía, claro, porque en esa época las mujeres no podían estudiar. Bueno, la adolescencia. Es curioso porque cuando tenía solamente 8 años, no sabemos muy bien por qué, la madre la envía fuera de Panoayán, de la hacienda, a vivir a Ciudad de México en casa de sus tíos, María Ramírez y Juan Mata, que era un hombre rico, eran unos tíos de ella acaudalados, tenían
tenían mucho dinero, tenían su casa y tal. Y allí, bueno, pues ella lo que hace es, tiene un preceptor que la enseña, estudia, sigue leyendo cada vez más y por supuesto pues también hace vida, no sé, la llevarían a fiestas, me imagino, era una familia rica, pues tenía todas las necesidades cubiertas menos a su madre, que según Octavio Paz, el hecho de que la madre se deshiciera de ella, se deshiciera así, pues en parte era porque había muerto el abuelo. Y la segunda razón es porque tenía otro amante que había tenido un hijo con él y entonces era como que ya era una boca más, pero la cuestión es que muy niña la madre se deshizo de ella, en fin. ¿Qué hicieron los Mata con ella? Bueno, allí estuvo con ellos, estuvo 7 años, 8 años y tampoco sabemos muy bien por qué los Mata, cuando ella tenía solo 16 años, decidieron que ya estaba bien de tener a la niña, que la niña era muy guapa, que la niña era muy lista, que la niña era... que la presentaban a la corte. Entonces la presentaron en Palacio, al servicio de los virreyes Leonor de Carreto y Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar, que eran los marqueses de Mancera, que estuvieron en el virreinato del 64 al 73. Esto es un retrato auténtico de ella. Esos dos también son, lo que pasa es que de algunos otros personajes no hay retrato. Y Leonor de Carreto se aficionó muchísimo a la niña, muchísimo. O sea, prácticamente no podía vivir sin su Juana Inés, estaba siempre con ella, estaba siempre juntas y decidieron incluso que ella fuera la instructora de su hija, de la hija de los virreyes. Bueno, hay un episodio que lo cuenta Calleja, el biógrafo suyo, y es un episodio muy curioso que yo lo llamo, casi lo llamo, o ante los sabios, o sí, Jesús ante los sabios, es como la cosa esta de Jesús ante los sabios, que decidieron, porque tenía mucha fama de que era muy lista, que sabía mucho y tal, entonces decidieron que la iban a hacer como una especie de tribunal de la sabiduría. Y estos sacados son fotogramas de la serie. Entonces juntaron a 40 sabios, teólogos, matemáticos, historiadores, bueno, y le hicieron un interrogatorio del que salieron todos alucinados, porque sabía absolutamente de todo, de geometría, de matemáticas, de astrología, de astronomía, sabía de todo. Claro, los conocimientos en la época no eran como los de ahora, eran mucho menos, pero sabía mucho. Y cuando le preguntaron, eso está en la serie y no sé si es cierto, cuando le preguntaron por Copérnico, ella dijo, es que a Copérnico no me dejáis leerlo, me lo tenéis prohibido, no lo puedo leer. Y bueno, fijaos cómo sería el interrogatorio y cómo salió ella, que dice Calleja literalmente: no cabe en humano juicio creer lo que vio, pues que a la manera que un galeón real se defendiera de unas pocas chalupas que lo embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas, argumentos y réplicas que tantos, cada uno en su clase, le propusieron. O sea que ella, vamos, que era una repelente, vaya, que se lo sabía todo. De hecho, este interés por el estudio también queda patente en un parlamento de Leonor, que es la protagonista de su obra, de su comedia, Los empeños de una casa, que es una comedia que se sigue representando, o sea, en México muchísimo y en el mundo pues también seguramente. Y ese fragmento dice: inclinéme a los estudios desde mis primeros años, con tan ardientes deseos, con tan ansiosos cuidados, que reduque a tiempo breve fatigas de mucho espacio. O sea, una especie de retrato de ella que va contando cómo se dedicaba al estudio. Bueno, la corte de los Mancera pues fue una corte muy brillante y en el palacio había muchos saraos, fiestas, ceremonias, aunque Calleja no habla de ningún amor, su biógrafo no habla de ningún amor en concreto, pues es imposible pensar que en todos esos galanteos que había, escarceo, porque algún amor tendría seguro, y que viviría algún amor de estos en primera persona, ¿no? Contacto con las damas y el presenciar los engaños y amoríos de la vida palaciega, las confidencias que le hacían sus amigas, pues probablemente, porque no lo sabemos, probablemente esto le haya llevado a escribir su poema más famoso, que no es el mejor desde luego, pero sí es el que más tiempo ha pervivido en la memoria, porque de hecho se ha seguido leyendo y recitando desde siempre, o sea, es el único poema de ella que siempre ha seguido ahí, y es el famoso poema que empieza: hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Bien con muchas almas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Muchas gracias, chicas. Bueno, este poema es una sátira en redondillas que nunca ha salido, ha dejado de leer, y se considera una de las piezas centrales de su feminismo, porque esto fue una respuesta a las incontables sátiras que circulaban por la época, muchas escritas por poetas famosos, ¿no? Y que se metían con las mujeres, ¿no? Por lo malas que éramos las mujeres, ¿no? Entonces es muy curioso que es por primera vez en la literatura, es una mujer la que habla en nombre propio, defiende a su sexo con mucha gracia y usa las mismas armas que usaban sus detractores para meterse con las mujeres, ¿no? Bueno, en esto dice Octavio Paz que se adelanta a su tiempo porque no hay nada parecido en la literatura de la época ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia. Bueno, pasamos ya a la siguiente cuestión. A ver, es una de las cuestiones que a los críticos y a los estudiosos más les ha mareado, que no es tan complicado de entender, pero sí les ha mareado. Y es porque esta niña que tenía, vamos, estaba en Palacio, que se codeaba con toda la gente de Palacio, que era el ojito derecho de la virreina, que era famosa por su inteligencia, por su sabiduría, por lo que escribía para el Palacio, para la... ¿Qué pasa? Pues que se mete monjas y no ha habido ningún tipo no hay ningún indicio previo de que esta niña quiere meterse monja, ¿no? Bueno, la primera teoría se ha desmontado por todos los sitios y era un desengaño amoroso, o que el amante la deja, o que el amante muere, o que el amante no sé qué. Bueno, no hay ningún indicio que pueda indicarnos que ella se metió monja por despecho. No lo hay. La otra teoría era que, claro, hay dos argumentos que tienen algún peso, que son, lo primero, que era bastarda, era hija natural. Entonces, en la corte no iba a encontrar marido. No iba a encontrar marido una niña que era hija bastarda. Y tampoco tenía dote. O sea que es muy complicado encontrar en la corte marido. ¿Cuál es la tesis más convincente? Pues simplemente creer lo que ella ha dicho. Y ella, en su respuesta a su biblioteca, cuenta por qué se metió monja. Y lo cuenta además, yo creo que con toda la sinceridad. Y dice exactamente esto. Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado de cosas, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de seguridad, de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de continuidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Y eso lo dice, y parece ser que ella nunca tuvo vocación matrimonial, o sea, ella nunca pensó en casarse, porque para ella lo fundamental era poder seguir estudiando. Qué mejor lugar para poder seguir estudiando que el convento, ¿no? Y además no olvidemos que la vida religiosa en la época era una ocupación como cualquier otra. Los conventos estaban llenos de mujeres que no habían tomado los hábitos por vocación, sino por necesidad, por consideraciones y necesidades que no tenían mucho que ver con la vocación, ¿no? Por arreglos familiares, por falta de fortuna, no podían casarse por cualquier razón. Y bueno, pues eso sí, había que tener una dote
Por eso había muchos escalones diferentes en los conventos, había conventos especializados en gente de más dinero, menos dinero, o sea, es así, ¿no? Todo el dinero, todo la regla. Y el confesor de los virreyes, Antonio Núñez de Miranda, jesuita, y personaje importante de la Inquisición, pues también se convirtió en su confesor, y él fue el que le fue asesorando, que tenía que meterse en monja, que era lo mejor que podía dar para ella, era la mejor salida, patatí, patatá, total. Que finalmente este hombre, Núñez de Miranda, removió Roma con Santiago para encontrar dote. Y la encontró. Un tal Sentís de Chavarría dio el dinero. Entonces ella hizo un primer intento de profesar porque salió mal. El primer intento fue en el convento de las Carmelitas Descalzas, en el año 1667. Era una regla durísima, no podía tener libros, o sea, tenían castigos corporales. Bueno, era una regla muy dura, tan dura que con 19 años que tenía ella cuando entró, pues enfermó y estuvo a punto de morir, o sea, estuvo muy grave por esa vida que llevaba tan terrible, o eso dicen. Entonces fue la virreina Leonor de Carreto, que estaba horrorizada porque ella no quería que su niña se metiera monja. Pero cuando se enteró encima de la regla tan dura y de que estaba enferma, la sacó de allí, pero Sor Juana no cejó en su empeño, y entonces, casi 2 años después, hay un segundo intento, esta vez en la orden de San Jerónimo. En el año 1669, ahí tenéis la fachada de la iglesia de San Jerónimo, el momento de la ceremonia religiosa. Y bueno, pues aquí ya la tenemos, y he querido sacar este fotograma porque me interesa que veáis cómo eran los conventos. No me voy a extender mucho en ello, pero es importante que veáis que este convento, el convento de las Jerónimas, era un convento donde se hacía una vida muy laxa. Era un convento de clausura, pero las monjas, lo primero, tenían unas celdas, dependiendo del dinero que tuvieran, y ella iba ganando mucho dinero con todo lo que escribía para la corte y para la de la catedral. Tenía unos muebles estupendos, de hecho llegó a tener una celda de 2 pisos, con unos muebles estupendos, con unas lámparas. Decían 1500, llegó a tener 1500 volúmenes, porque algunos decían que eran 4000 volúmenes. Eso es una barbaridad en la época. Pero Octavio Paz, haciendo las medias, ha dicho, no, más de 1500 no creo que tuvieran, pero tenían muchos libros, y además se los regalaban los virreyes, y además tenía instrumentos musicales, instrumentos científicos, y ella manejaba ahí, estaba... bueno, no os he contado que ella, aunque se perdió, escribió un tratado de música. Ella sabía mucha música y escribió un tratado de música que me lo llamó El Caracol, y que se perdió. Y ahí veis a una negrita. Bueno, pues esta negrita es una esclava que su mamá le mandó para que estuviera con ella a su servicio. O sea, te choca un poco, ¿no?, pensar que estás en un convento y tienes una celda estupendísima, un montón de... O sea, vivía muy bien, y encima tenía una criadita negra que la había mandado su mami. Estos años que estuvo, los primeros años del convento, bueno, pues hasta que los virreyes de Mancera tuvieron que irse, se marcharon, y para ella fue un palo porque se les había cogido cariño, y sobre todo porque en el viaje de vuelta a España Leonor de Carreto murió, y entonces a ella pues le afectó mucho, escribió sobre eso y tal. Y le sustituyó Fray Payo Enrique de Rivera durante unos años, que era obispo de Guadalajara, y lo llamo los años dorados porque realmente esta es la época, los años en que están estos virreyes, que son Tomás de la Cerda y Aragón, Marqués de la Laguna, y María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes. Los marqueses de la Laguna fueron unos años, los mejores años para ella, porque tuvo una relación muy fuerte con ellos, sobre todo con María Luisa, y además escribió en esa época de todo. Escribió homenajes, epístolas, parabienes, poemas para conmemorar muertes y cumpleaños de magnates y arzobispos. Bueno, nos quedan 216 poemas, y la cuarta parte están dedicados a los marqueses de la Laguna, ¿no?, y obras teatrales. Y lo primero que con lo que enamoró a estos virreyes cuando llegó es que se le ocurrió la idea de hacer un arco triunfal para recibirlos, porque los que venían de España desembarcaban en Veracruz
pero tardaban prácticamente 2 meses en llegar a la capital, en llegar a Ciudad de México, porque iban parando en un montón de ciudades, les hacían homenajes, festejos, no sé qué, y cuando llegaron a Ciudad de México se encontraron con una especie de mural enorme hecho de 5 metros de altura por 8 metros de ancho, hecho con una estructura de madera, trampos, yeso, columnas, pedestales, inscripciones en latín, unos textos en prosa y en verso, y todo ello lo llamó el Neptuno alegórico, porque como se llamaba Marqueses de la Laguna, ella hizo una especie de alegoría de Tomás de la Cerda y Alagón, que era como si fuera Neptuno, ¿no? O sea, le daba como si fuera Neptuno. El Neptuno alegórico fue muy celebrado y tuvo muchísimo éxito. Ella siguió escribiendo y cobró el apelativo de 10ª musa mexicana, Fénix de América, Fénix de México, porque ya digo que era famosísima. A su celda venían a visitarla, aparte de los virreyes, escritores, de filósofos, religiosos, o sea, era famosísima, venía mucha gente a visitarla, y además ella preparaba obras de teatro en el convento, que venían los virreyes a ver la representación, las monjas de monjas, haciendo papeles y comedias, o sea, se lo pasaban pipa, vamos, yo digo, así también me digo yo, no vaya, o sea, estaba muy bien, o sea, muy bien organizado. La poesía es una poesía digna de Quevedo y de Góngora, es decir, la poesía amorosa es una poesía increíblemente bien escrita al estilo barroco, concertista, culterana, y ella también escribía, a la vez que escribía cosas para el palacio y para la catedral, escribía estos poemas de amor, poemas eróticos, poemas amorosos. Y dice Octavio Paz que la impunidad de Sor Juana se debió a que los virreyes estaban protegiéndola siempre, la estaban protegiendo, y que seguía también trabajando y escribiendo para la catedral y para el palacio, ¿no? Bueno, buena parte de esta poesía amorosa es mero ejercicio, alarde, exhibición, de maestría, o sea, es una poesía muy perfecta, muy trabajada al estilo de la época, pero hay una parte también que ya os contaré, ya escucharemos, que va un poco más allá de esos formalismos retóricos, ¿no? Pues trató todos los temas de la época, los celos, la ausencia, la muerte, la memoria, con todos los recursos poéticos de la época, que si metáforas, antítesis, hipérbatos, todos los recursos retóricos, y luego pues todo tipo de estrofas, ¿no? Romances, glosas, seguidillas, sonetos, silvas, de todo. Bueno, os voy a poner un ejemplo que me ha tenido el gusto de leer una amiga, que es un poema. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Bueno, este es un poema, ya digo, muy bien construido, pero totalmente del gusto de la época, con un poco de contrarios, bueno. Esto lo he titulado Una amistad fructífera, protectora, porque es la amistad entre María Luisa y Sor Juana fue muy benéfica para Sor Juana. Y es un tema, la verdad, que los biógrafos han decidido esquivar, es como que no les gusta, quieren esquivar el tema porque la relación que hubo entre ellas, sin tener ninguna garantía, porque no la tenemos, fue una relación muy fuerte, fue una relación que fue más allá, digamos, de la amistad. O sea, se querían, se amaban, estas dos mujeres se amaban. Y en un fragmento de una estrofa del romance 19, hay muchas pistas en muchos textos, pero bueno, en este en concreto dice: ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo.
Parece que hay algunos poemas que, que van más allá del puro formalismo, es decir, hay algo más ahí puesto, hay algo que tiene que ver con el amor, con algo profundo que se salta a los formalismos del retoricismo de la época, ¿no? Y hay algunos, o sea, digo, hay muchos poemas, hay uno que es el romance duodécimo, que hay una descripción de ella, de María Luisa, hace una descripción espectacular, o sea, es increíble, muy barroca, pero va repasando todo ella, su cabeza, sus ojos, su boca, su nariz, todo, y es con unas metáforas y es impresionante el poema. Solo leo la primera estrofa que dice: lámina sirva el cielo al retrato, lísida de su angélica forma, cálamos forme el sol de sus luces, sílabas las estrellas componga. No hay que lo entienda, pero a partir de ahí es muy, muy sonoro, explica, va contando, pero con un lenguaje que ya digo que es en poesía barroca, que es dificilísima, es metáforas, antítesis, hiperbatos, etc. Bueno, y es... Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses, deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón, deshecho entre tus manos. Bueno, como veis, es una joya. Este soneto es una maravilla. Por eso digo que hay sonetos que es que se te ponen los pelos de punta, que van más allá de lo que son los formalismos de la época y la poesía, simplemente como juego literario, ¿no? Bueno, no quería dejar de hablaros, aunque fuera un minuto, de este poema. Este poema es, Primero Sueño, es el poema que ella más amaba de todos sus poemas y sobre todo el que consideraba más personal. Es un poema rarísimo, que no encontramos nada igual en la época, es una silva, son silvas de 975 versos. Y es un poema intelectual y metafísico que lo que cuenta es la peregrinación del alma por las esferas supralunares mientras el cuerpo está dormido. Eso es lo que les ocurre a los chamanes cuando se duermen y su alma va volando y va visitando el mundo entero. Y bueno, pues es un viaje astral, yo diría. Y ahí cuenta todo ese viaje del alma. Y el biógrafo suyo, el primero, el jesuita Padre Calleja, dice que lo resume en una frase. Dice: el resumen de este poema, que tiene 975 versos, es: siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone, no pude ni aun divisar por categorías ni a un solo individuo. Entonces, la originalidad de este poema es que no hay nada en la literatura de los siglos XVI y XVII que se parezca a esto. Y además que en este poema no hay un demiurgo, no hay una revelación divina, sino que la revelación que sale de todo el poema es que estamos solos y que el mundo sobrenatural se ha desvanecido. Es un poema, ya digo, rarísimo, solamente os he puesto la primera frase. Esto que veis aquí es la primera frase del poema, que el punto está al final. Todo esto es los primeros versos del poema que componen una frase piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra al cielo, encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva. No lo voy a leer porque esto es como un jeroglífico, o sea, esto es muy difícil, pero no quería que supierais que este poema existía, porque no puedo hablar de toda la obra de ella, y que además ella lo apreciaba muchísimo, porque era algo muy suyo, muy personal. A todo esto hay una constante en la vida de Sor Juana Inés, esa constante que es que sus superiores, tanto la madre superiora, la madre priora del convento, como su confesor Antonio Núñez de Miranda, como luego ya veréis el arzobispo de México, la están todo el día diciendo: mira niña, ya vale tanto escribir y dedicarte a las letras profanas, que te dediques más a
a lo tuyo, que eres monjita. Y ella está harta, porque es algo que desde el primer momento ha tenido que sufrir cuando ella cumple sus obligaciones como monja en el convento. No os creéis que no, las cumple. Bueno, aquí hay algunos fragmentos de dos sonetos, de un soneto, en los que ella dice precisamente: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Y luego en el otro cuarteto del soneto dice: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en la riqueza. No son estos juegos de palabras típicos de... Y hay otro texto que ya es un texto en prosa de su biografía, en el que también está un poco ya cansada, está harta, está... porque es verdad que tiene muchas envidias. La envidia en las mujeres, por cómo es, por todo lo que hace, pero es que la envidia en los hombres por su superioridad intelectual. Entonces los hombres también, y a los obispos, a los religiosos, es que les molesta esta monjita tan lista, que sabe tanto, ¿no? Y dice: ¿de qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabras digo sin recelo? Bueno, los virreyes tienen que marcharse antes de tiempo, porque en 1686, con la caída del duque de Medinaceli, como valido de Carlos II, se cambian los virreyes. Esto es un palo muy grande en la vida de Sor Juana Inés, porque ella se había encariñado mucho con María Luisa, tenían una relación muy rica entre las dos. Ella fue la que le impulsó a escribir, le impulsó, y además se llevó a España cuando se marchó, se llevó para publicar toda la obra de Sor Juana, todo lo que había escrito en ese momento se lo llevó. Y bueno, la pena es que no tenemos correspondencia. Hubo una correspondencia, pero no la tenemos. Y vamos a escuchar el último poema de... Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Bueno, empieza un periodo de soledad con la marcha de los marqueses de la Laguna. Era respetada, en realidad ella era respetada, muy respetada, como era lo que la protegía de todas las críticas y de todas las envidias, porque se sentía muy apoyada por ellos. Además, bueno, pues la corte le pagaba por las loas, los bailes, los espectáculos, y la iglesia la recompensaba por sus villancicos y todo eso, ¿no? Y bueno, ella digamos que estaba bien, pero empieza su lenta caída. Lo primero de todo es que los nuevos virreyes, que es este señor Gaspar de la Cerda, Sandoval, Silva y Mendoza, y su mujer Elvira de Toledo, no tenían el mismo interés que tenían los marqueses de la Laguna por la cultura, y ni mucho menos por ella. O sea, eran unas relaciones que no tenían nada que ver con las que había tenido con los anteriores. Pero quizá la amenaza más grande para su independencia ya estaba ahí desde hacía unos años, y era este señor, el jesuita Francisco de Aguiar y Seijas, jesuita, y que había sido nombrado en el año 80 arzobispo de México. Bueno, este gallego de Betanzos, se ha escrito mucho sobre él, era un misógino furibundo, tenía absoluto horror a las mujeres, no las podía soportar, no podía pisar las baldosas que hubiera pisado una mujer, ni podía estar bajo techo donde hubiera una mujer. Cuando llegaba al convento, que tenía que hablar con la madre superiora, todas las monjas tenían que irse, que viene el arzobispo, bueno, tenían que esconderse todas, no podía haber una mujer cerca. Y luego, bueno, eso sí, era un hombre, era una asceta, tenía muchas penitencias corporales, todo el dinero se lo daba a los pobres, tenía una
una ropa vieja, que dicen que donde dormía, en el catre donde dormía había chinches y piojos y de todo. O sea, era un hombre muy pobre, pero era, eso sí, un misógino que ya la enfiló a Sor Juana, porque, claro, monjita y encima listilla y tal, bueno. Y empezaron muchos problemas por ahí. Pero luego, curiosamente, un personaje que había sido bastante querido por ella y se había llevado bien, que era el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, pues también se la jugó, como vamos a ver ahora. ¿Y qué pasó? Pues que también su confesor, Antonio Niño de Miranda, pues también estaba todo el día machacando con lo mismo de siempre, que dejara de escribir, que dejara de estudiar. Imaginaos el machaque. Y bueno, ella la verdad es que empezó, digamos, empezó una época muy mala, empezó en caída libre y bueno, ahora vamos a ver, digamos, lo que ocurrió, que influyó en todo lo que vino después, y es que hubo en México, en el año 92, en 1792, hubo un tumulto, una especie de motín, un tumulto en el virreinato, asaltaron el palacio porque debido a la carestía de la vida había habido unas lluvias torrenciales, habían arruinado las cosechas, había carencia de grano. ¿Qué pasó entonces? Pues que el virrey no hizo nada. El virrey era un señor que no tomó ninguna resolución, no hizo nada. ¿Y qué pasó? Pues que fue la Iglesia la que hizo cosas, bueno, que fueran procesiones, aunque fueran, temas, oraciones, pero la Iglesia se movió. ¿Y quién era la cabeza de la Iglesia? El arzobispo, era Francisco de Aguiar y Seijas, el misógino. Y este señor cobró mucho poder en esa época, y ese poder que cobró, digamos que fue lo que desbalanceó a Sor Juana, porque influyó sobre el destino final de Sor Juana. Pero el principio del fin empezó por esta, la carta atenagórica. ¿Qué es esto? Bueno, la carta atenagórica es una carta que escribe Sor Juana Inés a un destinatario anónimo, que es una crítica a un sermón que dio un jesuita, el famoso padre Vieira, un jesuita portugués, 40 años atrás. Es un sermón que habla sobre las finezas de Cristo, de cuál era la mayor fineza de Cristo, que era un tema que parece ser que le apasionaba a Sor Juana. Entonces, luego veremos que fue el obispo de Puebla el que le pidió que escribiera ese sermón. Escribe un sermón que escribe una carta que es, digamos, un escrito contra este señor que ni siquiera se enteró nunca de que había escrito Sor Juana esto, porque lo había escrito hace 40 años y este señor ni se enteró. Pero había detrás el misterio. ¿Qué pasó? Pues que en realidad quien estaba detrás de esto era el obispo de Puebla. Perdonad, que se me ha ido el obispo de Puebla, que fue el que le encargó a Sor Juana escribir esto, pero Sor Juana nunca pensó, nunca supo que esto se publicaría. Y él lo publicó, y lo publicó además con el nombre de Sor Filotea de la Cruz, monjita del convento de la Trinidad. O sea, Sor Filotea de la Cruz era este señor. Y lo publica como si fuera... ¿Y qué pasó? Pues que el que se rebotó muchísimo fue Francisco de Aguiar y Seijas. ¿Por qué? Pues porque para Aguiar y Seijas, el portugués era como su padre, era un personaje intocable. Y tocar a Vieira era tocar al arzobispo de México. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final resultó que esto había sido una manera que tenía el obispo de Puebla de atacar al arzobispo de México, al que odiaba por temas de poder, de cuando le fue nombrado arzobispo. Y en medio, ¿quién estaba? Pues Sor Juana Inés de la Cruz, que no tenía ni pajolera idea de que iba esto y que jamás pensó que esto iba a ocurrir, o sea, que iba a ocurrir esta movida. Bueno, el texto de la carta atenagórica es una especie de discurso teológico con unas disquisiciones, bueno, es imposible de leer, o sea, es complicadísimo porque ya por el nivel del nivel filosófico y teológico que tiene, rebatiendo cuál era la mayor fineza de Cristo, bueno, una cosa complicadísima. Pero eso sí, Octavio Paz dice que en esta obra ella se muestra una nueva faceta, que es la faceta de pugilista intelectual.
parece ser que las argumentaciones que hace, o sea, que es buenísima argumentando, y que claro, les deja a todos un poco mal. Bueno, este escrito fue, la pusieron, no se escribió nada, no se publicó nada, pero en los púlpitos, en las iglesias, en los sermones, en los discursos, todos los religiosos, toda la iglesia mexicana la puso a caldo por atreverse, ella, una mujer, una monja, atreverse a, contra Vieira, que era un jesuita famosísimo, a decir que no llevaba razón, y no llevaba razón, además eso no lo voy a explicar ahora, pero realmente no llevaba razón Vieira, la llevaba ella, ¿no? Pero fue un escandalazo espectacular. Y bueno, pues fue reprendida, ella lo que hizo fue responder con esto, pero tardó 4 meses en responder. Estaba tan tocada por cómo estaban todos contra ella, que tardó 4 meses en responder, y nos encontramos con este texto que es un documento único en la historia de la literatura hispánica también, porque tampoco hay unas confidencias sobre la vida intelectual, y ella cuenta todos los datos de su infancia, los cuenta en esta obra. Pero lo más importante es que esto es una réplica al obispo de Puebla y a todos los que la atacan, ¿no? Porque se da cuenta de que la atacan sobre todo por ser mujer, por ser monja que escribe, monja. Entonces ella, claro, dice, ¿qué pasa? Calderón, Lope de Vega, Góngora eran sacerdotes, eran religiosos y escribieron lo que les dio la gana, o sea, poesía de todo tipo, y a ellos nunca les pasó nada. Entonces ella se da cuenta que en realidad tiene más que ver con su condición de mujer que otra cosa, ¿no? Y se defiende, dice cosas como: si el crimen está en la carta cenabórica, ¿fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros, no? Bueno, y pues dice que ya no faltó a nadie, que no se metió con la Inquisición, que no... Y se lamenta de haber escrito, sobre todo se lamenta de haber escrito algo que ella no pensaba que pudiera publicarse. Eso fue la trampa en la que la metió el obispo de Puebla. Habla de muchísimos temas, pero sobre todo hay una parte muy interesante en que habla de la educación universal de las mujeres. Y ella dice ahí que las mujeres deben estudiar ciencias y letras, una educación que incluya historia, derecho, aritmética, lógica, retórica y música. Rechaza con burlas el tópico de la época, eso de la inferioridad intelectual de las mujeres, diciendo: ni la tontería es exclusiva de las mujeres, ni la inteligencia de los hombres, ¿no? Y luego habla de algo muy interesante, y es de los beneficios que habría si las mujeres, las ancianas doctas, instruyeran a las niñas. Porque los padres de muchas familias no quieren instruir a sus hijas con maestros, porque, explica ella, no lo voy a leer porque es muy largo, explica que con el roce, eso de que esas niñas estén con esos hombres que las están instruyendo, de ahí salen cosas que no son bonitas. Entonces decía, qué mejor sería que fueran las ancianas sabias y doctas las que instruyeran a las niñas. O sea, es una pasada esto porque es absolutamente insólito en la época, ¿no? Y eso dice, ¿no? Dice: oh, cuántos daños se excusaran en nuestra república si las ancianas fueran doctas como Leta y que supieran enseñar como manda San Pablo y mi padre San Jerónimo, ¿no? Bueno, pues ella habla mucho de eso, y relacionado con esto, solamente os voy a mencionar que el complemento de las respuestas orfilotea son los villancicos a Santa Catarina, que son lo último que ella escribió, y son una maravilla porque precisamente tienen todo ese carácter feminista, ¿no? Santa Catarina es como ella. Santa Catarina de Alejandría es otra mujer que era sabia y que por sabia pues acabó fatal, ¿no? Era una mujer docta que hasta el emperador Maximino, creo que era, pues la probó también, como probaron a Sor Juana delante de sabios, y también, bueno. Entonces ella, bueno, son una preciosidad los villancicos de Santa Catarina. Yo quería que un hijo mío los hubiera grabado la música, porque se cantaban, se musicaron en la época. Y además ella siempre habla de que sus modelos femeninos eran, por un lado, Isis, Hipatia, víctima de la intolerancia religiosa de los monjes cristianos, y esta Santa Catarina, ¿no? Pero bueno, dice un fragmento de los villancicos, dice: de una mujer se convencen todos los sabios de Egipto, para prueba de que el sexo no es esencia lo entendido,
Víctor, estudia, arguye y enseña, y es de la Iglesia servicio, que no la quiere ignorante el que racional la hizo. Eso es muy bueno, ¿no? Que no la quiere ignorante el que racional la hizo, porque su excusa, cuando se metían con ella, siempre era: yo tengo este don que me ha dado Dios, el don del conocimiento, era una superdotada, está claro. ¿Cómo es que no lo voy a explotar este don? O sea, es que si Dios me lo ha dado es por algo, querrá que lo desarrolle, no que me lo quede, ¿no? Entonces esa era su excusa, que les ponía enfermos a todos, ¿no? Porque tenía razón, claro está. Bueno, no me quiero ceñirme, me va a faltar igual 5 minutos, ¿no os importa? No. ¿Os estoy aburriendo? No. Bueno, Sor Juana llega un momento en que empieza a estar ya asustada por todo lo que está pasando a su alrededor, por todo lo que va oyendo. Fernández de Santa Cruz, su confesor, no, perdón, este es el obispo, no le responde a la respuesta a Sofilotea, no le contesta, la ignora. Núñez de Miranda, su confesor, también le da la espalda, porque es muy mala y no quiere saber nada de ella. Aguiar y Seijas aumenta su poder sobre ella, es el que presiona, la va presionando, y a través también de su confesor. Y luego además sucede algo muy triste, y es que cesan los apoyos desde España, porque María Luisa, la marquesa de la Laguna, no puede ayudarla, ha muerto el marido y tiene muchos problemas de sucesión. Entonces, bueno, está, digamos que se encuentra cada vez más sola. Ella está ya está acorralada, no sabe qué hacer, pero la única solución que tiene es someterse porque ve que no tiene salida. Y entonces acude a su confesor, acude a Núñez de Miranda, porque está asustada y quiere que su vida tenga una salida, que se ve realmente preocupada. No os olvidéis que está ahí la Inquisición, y eso da miedito. ¿Y qué pasa? Pues que Núñez de Miranda es durísimo con ella, durísimo. Le dice que tiene que hacer confesión general, una confesión que incluya toda su vida pasada, que es el primer paso en una serie de retracciones y abjuraciones. Tiene que reconocer que los 25 años que ha vivido en el convento los ha vivido fuera de la religión, entregada a ocupaciones mundanas. En fin, la cuestión es que ella, dicen los biógrafos, tanto de ella como de él, del confesor, que empezó a castigar su cuerpo. Ella se sometió, empezó a castigar su cuerpo, de tal manera que hasta el confesor decía que había que tener cuidado, que se estaba pasando. Era como si fuera otra persona de repente. Firma los documentos que rubrica con su sangre, o sea, ya lo veréis en el final, que firma con sangre, y son unos documentos en los que ella renuncia, o sea, reitera el dogma de la Purísima Concepción, reitera que ella es monja, que reprueba sus votos, en fin, que considera que es la peor de todas, ahora lo vais a escuchar, y todo menos, no hay ni un solo dato que diga que renuncia a las letras, aunque renunció. Y bueno, vais a escuchar, estos son, porque le obliga a Aguiar y Seijas, el arzobispo le obliga a deshacerse de todos sus libros, a deshacerse de todos sus instrumentos musicales, científicos, y dárselo a los pobres, que creo que se vendieron, además se vendió todo por un precio miserable. Y bueno, esto me ha parecido interesante que escucharais esto y lo último. Que puede tomar los más de 4.000 volúmenes en mi biblioteca, mis instrumentos y objetos, para dar limosna a los pobres, que entiendo que todos somos el cuerpo de Cristo, y que en la raíz de la comunión está la caridad, que aprecio más el nombre de católica y obediente hija de mi Santa Madre Iglesia que todos los aplausos de docta, que amo a Dios por sobre todas las cosas y deseo afirmar, prometer y ratificar mis votos de obediencia, pobreza, castidad y perpetua clausura. Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, esto es
la firma de esos documentos. Y aquí está el texto, que lo voy a también a poner para que lo escuchéis, porque esto está escrito, eso es lo último que ella escribe. Luego en un momento os cuento el tema de su muerte, pero quiero que escuchéis esto. Esto es antes de caer enferma, luego ya cae enferma. Suplico por amor de Dios y de su purísima Madre a mis amadas hermanas, las religiosas que son y en adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón, por amor de Dios y de su Madre, yo, la peor del mundo. Bueno, con eso es con lo que firma este documento, que es con el que algunos también la conocen, yo la peor del mundo. Además, de hecho, creo que hay obras con ese título, ¿no? Que es como ella. Entonces es terrible. Bueno, el libro de Clara Campoamor es muy bonito porque explica este final de ella, ¿no? Cómo sucumbe y cómo ya a partir de ahí ya no le importa nada. Entonces, en abril del año 1695 hay una epidemia en el convento. No sabemos de qué fue la epidemia, lo cierto es que morían como chinches las monjas, morían 9 de cada 10 monjas. Ella las estuvo cuidando, se dedicó solo a cuidarlas, de tal manera que se contagió. Algunos piensan que quiso contagiarse y quiso morir porque su vida ya no tenía sentido para ella, aunque otros piensan que tuvo una revelación y que de repente se dio cuenta de todo lo malo que había hecho en su vida y quiso arrepentirse y quiso... Eso no lo sabemos. Dice, no sé si lo dice Octavio Paz o lo dice Clara, dice, ¿fue obligada a callar o experimentó una profunda transformación religiosa? ¿Perdió la fe en el conocimiento? ¿Se cansó de luchar contra la intolerancia? Bueno, el caso es que ella falleció el 17 de abril del año 1695, tenía 46 años y 5 meses. Y me da pena terminar con la muerte de Sor Juana, porque podía haber seguido capítulo con lo de los villancicos de Santa Catalina, pero ya no hay tiempo, y solo daros las gracias por haberme aguantado. y bueno, y si me queréis comentar qué os ha parecido la conferencia y si os ha interesado y tal, pues ya está. Pues muchísimas gracias. Terrible, la verdad. ¿Conocíais algo de la vida de Sor Juana Inés? La verdad es que yo creo que ha sido muy poco conocida. O sea, yo por lo menos no es sí, claro, pero no su vida y todo eso, para mí ha sido una revelación. Sí. Ha sido una Da Vinci mujer, o sea, es que lo sabía todo, o sea, uno no es superdotada como un Da Vinci, o sea, esa curiosidad y nada que tenía por todo. Y es terrible pensar que la salida de ella, que no tenía vocación en realidad, aunque luego, bueno, pues fue una monja que cumplía sus obligaciones, pero claro, para ella su pasión era el poder estudiar y escribir. O sea, que yo sí que la considero feminista en ese sentido, ¿no? Porque se salió del molde, luchó y bueno, no sé, creo que a mí es un personaje que me ha realmente emocionado. O sea, yo todo lo que he estado leyendo sobre ella y de ella tiene textos que son emocionantes. Eso que todas, claro, las poesías son muy complejas porque es poesía barroca y es una poesía que vosotros ya sabéis lo que es la poesía barroca, que es muy difícil, salvo ya veis algunos sonetos que he sacado ahí que son maravillosos. Pero tela, ¿no? El primero sueño pero yo creo que es un personaje que hay que conocer y yo estoy dispuesta a hablar de Sor Juana Inés donde sea, porque creo que hay que reivindicarla. Además, nieta de gaditanos. Yo no tengo nada con Cádiz, pero me hace ilusión, ¿no? Pensar. No sé si tenéis alguna... Me he dejado cosas, pero bueno. Y Bastarda, que solo tuvo el contexto. Claro, encima, sí, claro. En una hora la vida de una persona es muy difícil. ¿Tienes algún título de lo que Pues fíjate, es muy complicado encontrarlos, pero tengo aquí que es que es el que quería haber leído cantado, que dice:
Érase una niña, como digo a usted, cuyos años eran 8 sobre 10. Esperen, aguarden que yo lo diré. Esta, qué sé yo cómo pudo ser, diz que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden que yo lo diré. Porque como diz que dice no sé quién, ella solo sabe hilar y coser. Esperen, aguarden que yo lo diré. Pues esta, a hombres grandes, pudo convencer, que a un chico cualquiera lo sabe envolver. Esperen, aguarden que yo lo diré. Y aún una santita diz que era también, sin que les estorbase para ello el saber. Esperen, aguarden que yo lo diré. Pues como Patillas no duerme al saber que era santa y docta, se hizo un Lucifer. Esperen, aguarden que yo lo diré. Porque tiene el diablo esto de saber que hay mujer que sepa más que supo él. Esperen, aguarden que yo lo diré. Pues con esto ¿qué hace? Viene y tienta a un rey, que a ella la tentara a dejar su ley. Esperen, aguarden que yo lo diré. Tentóle de recio, mas ella pardier, se dejó morir antes que vencer. Esperen, aguarden que yo lo diré. No descuden más, porque más no sé, de que es Catarina para siempre amén. O sea, es un poema que tenía su musiquita, ¿no? Yo lo escuché en un vídeo, pero los villancicos, tenía muchos, vamos, escribió muchísimos villancicos no sé si están publicados todos, pero vamos, casi toda la obra de ella está publicada. Hay muchísimo, vamos. Lo que pasa es que no son fáciles de encontrar, son libros que tienes que ir a la biblioteca, seguramente, porque no, salvo 4 o 5 libros, el resto no. Así que nada. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, a vosotras.